Buenas tardes, compañeros. Nosotros hoy nos tocó el tema el Banco Central, el equilibrio del mercadeo, la política monetaria. Bueno, mi grupo está conformado por Nisi Suárez, Silenia Sosa, Francisco Romero y quien les habla, Yunanis Cantillo. Bueno, ¿qué es el Banco Central? Pues el Banco Central es una institución que lo que hace es velar por el funcionamiento del sistema financiero. Es la entidad que se encarga en decidir cuánto dinero hay en circulación y, lo que es muy importante, la política monetaria. Es la que establece cuál es el nivel de tipos de interés adecuados en función de cómo está la economía. Lo que ocurre es que en los últimos años los bancos centrales, debido a las circunstancias que ha atravesado la economía a nivel mundial, ha ganado un protagonismo tremendo, prácticamente. Ningún sector se atreve a tener una opinión sobre el mercado sin concebir cuál puede ser el próximo movimiento que haga en política monetaria. Los bancos, en efecto, que pueden tener prácticamente en activos como materia prima, es un efecto indirecto, donde realmente actúan y tienen un efecto totalmente en el mercado de rentas fijas. Los bancos, y por supuesto, en la medida que controlan el grado de confianza de los consumidores y de los ciudadanos. Bueno, aquí como pueden ver en la diapositiva, el Banco Central es una institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que pertenece, como ya les había explicado. Bueno, las funciones del Banco Central poseen dos funciones muy importantes dentro del sistema económico de un país. Pues el Banco Central obviamente es el banco de los bancos dentro de un país o de un conjunto de países. Este organismo lo que hace es tomar decisiones sobre la política monetaria del país. Al principio, la principal arma que tiene el Banco Central es las posibilidades de poder modificar estos tipos, que es de los cambios o modificar los tipos de intereses con el principal objetivo de mantener la estabilidad de precio, que es la moneda. Pues ahí, como pueden ver, la primera función es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios. La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el Banco Central es el banco madre de los bancos, como ya había dicho. Sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares. Emisión del dinero. Bueno, en la emisión del dinero es donde intentan también que el sistema financiero no se vea afectado por inflación o deflación o por los malos datos. Es muy importante decir que el Banco Central son organismos públicos, pero que tienen absolutamente independencia a la hora de tomar sus decisiones. Es decir, que ningún gobierno puede alterar las decisiones de este organismo, sino muchas veces todo lo contrario. Los bancos centrales tienen determinadas restricciones para que ningún gobierno se pueda aprovechar de esto. Pues el Banco Central tiene el monopolio de la emisión del dinero legal. Por lo tanto, el Banco Central, dependiendo de las condiciones económicas del país, inflación, desempleo, etcétera, decide emitir o drenar liquidez del sistema a través de las diferentes herramientas, como puede ser las operaciones del mercado abierto, facilidades permanentes y las reservas mínimas. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir con la otra diapositiva. Buenas, mi nombre es Nisi Suárez. Hoy les voy a hablar sobre el equilibrio de mercado. Antes de eso les voy a presentar un práctico concepto de lo que es mercado, como para relacionarlo con lo diario vivir, lo que ya sabemos, cómo puede tratarse, que puede ser en dos partes, que es como
puede ser un mercado ya sea físico o virtual. Entonces, en el mercado físico es donde podemos ir a comprar, ver, tocar, observar todo pacientemente, saber lo que vamos a comprar 100% seguros, donde se ve el intercambio entre el comprador, vendedor, donde se maneja la demanda y todo eso. Este es el mercado físico. Siendo de eso, también parte el mercado virtual. Teniendo un ejemplo de el Mercado Libre, donde compramos por internet, cosas que necesitemos, no esté en la localidad, podemos conseguirlo ahí fácilmente. No tanto a lo seguro, pero sí algo de pronto que nos puede ayudar y nos puede servir para lo que necesitemos, en ese mismo momento. Serían lo más práctico de usar. Siendo de esto, partimos con lo que es el equilibrio de mercado, que es un punto en donde la cantidad de bienes y demandas por los consumidores iguala a la cantidad ofertada por las empresas. En estas situaciones se alcanzan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. También se define como una situación en donde no hay ninguna fuerza o razón para que se produzca un cambio. Solo habrá variaciones si una fuerza externa interviene en el mercado. El término de equilibrio usado en los ciencias económicas proviene de la física, al tema didáctico. También tenemos que, estimados, soy práctico. Esto significa que el equilibrio no hay una intensidad económica por parte de compradores y vendedores para la alta economía, publicidad de las fuerzas de la oferta. El equilibrio de mercado como concepto también puede ser lo que es la clave del estudio en la economía, pues los mercados eficientes maximizan el excedente de los consumidores y el excedente de los productores y maximizan la utilidad social, y además se vacían, por lo que no hay escasez o pérdidas de bienes y servicios. Así como nos dice la imagen, que es el equilibrio de mercado, que es un punto en donde la cantidad de bienes y demandas por los consumidores iguala a la cantidad ofertada. Siendo de esto, tiene unos tipos de equilibrio, que nos dice que el mercado de bienes y servicios es uno. Entonces, estos son que el mercado de trabajo es el mercado de capitales, que equilibra cuando la cantidad ofertada de bienes y servicios es igual a la demanda o por un precio equilibrado. El otro es el mercado de trabajo, ofrecido por las familias, es igual al trabajo demandado por las empresas o un salario de equilibrio. El otro es el mercado de capitales, que se equilibra cuando la cantidad ofrecida de ahorro de las familias es igual a la cantidad de préstamos demandados por las empresas a un tipo de intereses de equilibrio. Ya, esto es lo que puede significar ya económicamente la parte del equilibrio de mercado, lo que tratamos en el equilibrio de mercado. La política monetaria. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. También tenemos aquí los objetivos de la política monetaria. Los países tratan de tener influencia en sus economías controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación el desempleo y el crecimiento económico en valores estables, en valores estables. Aquí tenemos los principios de la política monetaria. En los principios de la política monetaria podemos decir que los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo
y el crecimiento económico en valores estables. Sus principales objetivos son controlar la inflación. Cuando hablamos de controlar la inflación, es decir, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. También tenemos reducir el desempleo. Cuando hablamos de reducir el desempleo, estamos hablando de procurar de que haya el mínimo número de desempleo, de personas con desempleo o de la situación de desempleo. También tenemos conseguir el crecimiento económico, o sea, asegurar la economía del país. También tenemos mejorar el saldo de la balanza de pago, o sea, vigilar vigilar todas las exportaciones del país. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Romero y les voy a hablar sobre los tipos de política monetaria. Eso quiere decir, según cuál sea su objetivo, podemos separar las políticas monetarias en dos tipos. Política monetaria expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular intervención y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Su uso suele provocar la inflación. Esto quiere decir la política monetaria restrictiva, la segunda. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de realizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la intervención. Cerramos el mecanismo de la política monetaria. Existen varios mecanismos de política monetaria para llevar a cabo este tipo de políticas expansivas o restrictivas, como variar el coeficiente de caja, modificar la cantidad permanente o realizar operaciones en el mercado abierto. Por ejemplo, comprar oro o deuda para introducir dinero en el mercado. Según la agresividad del mecanismo utilizado podemos distinguir los tipos de monetaria. Política monetaria convencional es aquella que utiliza los mecanismos tradicionales. Cuando hablamos del mecanismo tradicional, nos referimos a los tipos de intereses oficiales y las prevenciones de liquidez, por ejemplo, el coeficiente de la caja. La segunda, política monetaria convencional. Cuando la política monetaria convencional no funciona, se utilizan herramientas no convencionales, es decir, no tradicionales, el objetivo de inyectar o drenar liquidez en la economía mediante el mecanismo más agresivo. Muy buenas noches.